Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. De nuevo, continuando con el curso de geometría analítica. A continuación vamos a ver las generalidades referentes a la ecuación de la elipse. Bueno, como ya les mandé en la diapositiva, la elipse tiene muchas características o similitudes respecto a la parábola. Es decir, que vamos a tener nuevamente un centro, vamos a tener en esta ocasión dos focos, vamos a tener un eje mayor y un eje menor. Aquí es muy importante, antes de comenzar con el planteamiento de la ecuación y todo lo que conlleva, conocer todos los componentes y la respectiva fórmula que tenemos que utilizar. Y bueno, dentro de la elipse vamos a continuación a volver a identificar todas las características. Bueno, aquí antes que nada pues voy a iniciar representando mediante un plano cartesiano. Hay que recordar que en geometría analítica todos los cálculos que hagamos deben de ir acompañados con su respectiva gráfica. Sí, aquí voy a ponerlo solamente como aspecto general. Recordemos que el eje horizontal es X, el eje vertical Y. Bien, ¿qué otras características tiene la elipse? Puedo tener en este caso una elipse horizontal o una elipse vertical. Sí, aquí voy a tratar de manejar en primera instancia la elipse de forma horizontal. Bueno, aquí como podrán observar tengo la elipse así como acostada. Observamos que yo tengo un lado mayor, ¿sí? El lado mayor va a ser desde este punto A1 hasta este punto A2, ¿sí? Entonces la línea que va a atravesar de extremo a extremo, ¿sí? Todo esto se va a conocer como 2 veces A. 2 veces A, ¿qué significa? Pues significa el eje mayor. Es importante recordar que A siempre va a ser referido al eje mayor. Entonces, 2 veces A quiere decir que va de extremo a extremo de la elipse. Aquí otro punto importante que tenemos que identificar y que en todos los cálculos nos va a servir como punto de referencia es el centro. ¿Sí? El centro lo vamos a representar con la letra C mayúscula. Y recordando, como hemos visto en otro tipo de figuras geométricas, el centro va a estar representado por las coordenadas H, K. Bien, ahora, ¿por qué es importante tener presente el centro? Porque a partir del centro es el que nos va a servir como referencia de todas las distancias que vamos a manejar. ¿Sí? Aquí ustedes pueden observar que la elipse es simétrica. Bueno, si yo tomo como referencia el punto C a un extremo de la elipse, esto va a ser A. ¿Y qué es A? A quiere decir que es el semieje mayor. Sí, recuerden, semi significa que es la mitad. Y nuevamente del centro para la izquierda hacia el otro borde de la elipse voy a tener otra vez A. Y nuevamente una A que significa semieje mayor. Bien, ¿qué sigue? Del centro para arribita voy a tener el vértice B1, ¿sí? Y del centro para abajo voy a tener el vértice B2. ¿Qué significa B2? Pues nuevamente, bueno, del centro para B2, la distancia se representa por la letra B minúscula. Y esto significa el semieje menor, ¿sí? Y otra vez del centro para arribita, pues otra vez voy a tener B, también es semieje menor.
y la distancia de B1 hasta B2, es decir, de borde o de lado al lado de la elipse, todo esto es una B y otra B, en total es 2 veces B. ¿Y qué significa 2 veces B? Pues ya les comenté que como va de lado a lado, todo esto significa el eje menor de la elipse. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría? Bueno, les comentaba que en la elipse hay un foco. Bueno, no hay uno, sino hay dos focos. Entonces, en donde está el eje mayor, siempre van a estar ubicados los focos. ¿Sí? Entonces, hay que recordar nuevamente que los focos están sobre el eje mayor. Los representamos por las letras F1 y F2. Nuevamente los focos van a tener una distancia del centro. ¿Sí? Entonces la distancia del centro al foco 1 también van a tener una distancia. Nosotros vamos a utilizar la letra C minúscula. ¿Sí? Entonces, para los focos, la distancia del centro al foco, vamos a utilizar la letra, la C minúscula. ¿Sí? Muy importante, C minúscula. Entonces, nuevamente, C minúscula es la distancia que tenemos del centro a los focos. ¿Sí? Cuando nosotros conozcamos cuánto vale C minúscula, pues vamos a saber la ubicación de los focos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa necesitamos conocer? Bueno, al igual que la parábola, ya hemos visto que en el foco, por el foco va a pasar esta línea que estoy trazando, que significa lado recto. Recordemos que el lado recto igual es de borde a borde, pasa por el foco y es perpendicular al lado recto, perdón, al eje mayor. ¿Sí? Entonces, vamos a tener dos lados rectos, uno aquí y otro lado recto del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, el lado recto, de acuerdo al material que les mandé, se calcula por la expresión matemática 2 veces b al cuadrado. Recuerden que b significa la distancia del semieje menor entre A. ¿Y qué es A? A minúscula es la distancia del semieje mayor. ¿Sí? Otro aspecto que tenemos que calcular es la excentricidad. Excentricidad. Bueno, aquí perdón por la letra. ¿Qué significa la excentricidad? Bueno, pues del material que les mandé previamente, la excentricidad me dice qué tanto, valga la redundancia, la elipse está ovalada o qué tanto tiende a ser un círculo. Bueno, retomando lo que les comentaba, hemos visto que la excentricidad siempre debe de estar entre 1 y 0. Cuando el valor de la excentricidad es muy parecido a 1, nos está indicando que está muy ovalada. Y si la excentricidad tiende a 0, nos está diciendo que es muy circular. ¿Sí? O sea que básicamente sería un círculo. Entonces, siempre debe de estar entre 0 y 1, o puede ser igual a 0 o igual a 1. No nos puede dar mayor a 1. Por ejemplo, si les da 2.2, no, eso hay algún error ahí. Y siempre debe de ser positivo. Si por ejemplo les da menos 3, eso tampoco es posible porque pues ya dijimos que siempre debe de estar entre 0 y 1 y positivo.
¿Y cómo vamos a calcular la excentricidad? Bueno, la excentricidad es C sobre A. ¿Qué significa C? Pues C es precisamente la distancia del centro al foco, ¿sí? Es la C minúscula. Entonces recuerden, la excentricidad es C y nuevamente, ¿qué es C minúscula? Es la distancia que tenemos del centro al foco entre A. ¿Y qué es A? Pues A minúscula nuevamente es la distancia del semieje mayor. Sí, bueno, esos datos ya se los proporcioné en la diapositiva. Bueno, ahora, ¿qué ecuación es la que vamos a utilizar? Si observamos, ya hemos dicho que la elipse se encuentra acostada. ¿Qué quiere decir? Que estamos observando que el semieje mayor es paralelo al eje X. ¿Sí? Entonces, como todo el eje mayor, ¿sí? El eje mayor es paralelo al eje X, entonces vamos a utilizar esta ecuación. Tenemos entonces que X menos H al cuadrado entre A cuadrada más Y menos K al cuadrado entre B cuadrado es igual a 1. Nuevamente, ¿qué quiere decir cada letra? Pues A, ya dijimos que es la medida del semieje mayor. Aquí B es la medida del semieje menor. ¿Y quiénes son H y K? Pues H y K son las coordenadas del centro, ¿sí? Y el centro es la letra C mayúscula, ¿sí? Entonces, no hay que perder de vista nuevamente. Cuando el semieje mayor es paralelo al eje X, ¿sí? Aquí otra vez lo podemos ver. El semieje mayor, o bueno, semieje, recuerden que semieje es la distancia del centro a cualquier vértice denotado por las letras A mayúscula. Y el eje mayor es la distancia de vértice a vértice, o sea, de A mayúscula a A mayúscula. Entonces, otra vez, cuando todo el eje mayor es paralelo al eje X, vamos a utilizar esta expresión, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedería si la elipse, bueno, aquí voy a hacer el bosquejo, un poquito del otro caso? Bueno, aquí vamos a dibujar el plano horizontal. ¿Sí? Ahora la elipse vamos a representarla de forma así como acostada. Pues nuevamente, trazando todos los elementos, ¿sí? Observemos que ahora el centro va a estar más o menos en toda, hacia la mitad. Del centro para arribita, pues aquí vamos a tener, ¿sí? Vamos a ver ahora que todo esto es el eje mayor, ¿sí? Esto es el eje mayor. Recordemos que el eje mayor es 2 veces A, es decir, de lado a lado. ¿Sí? Utilizamos A1 para el vértice el primer vértice del eje mayor y A2 para el vértice del segundo vértice del eje mayor. Recordemos otra vez, la distancia del centro a un vértice mayor es simplemente A, y del centro al otro vértice es A. Y recordemos que A nuevamente es semieje mayor. ¿Y por qué semi? Porque es la mitad, es decir, del centro a un vértice y del centro al otro vértice. Bueno, ahora vamos con el semieje menor. El semieje menor pues es la línea que va a ir de aquí pasando por el centro al otro lado.
vamos a tener otros dos vértices. Bueno, voy a tener el vértice B mayúscula, el vértice B2 o B2 mayúscula. Recordemos que B mayúscula se utiliza para las coordenadas del vértice del semieje mayor. Bueno, entonces del centro para el vértice de este vértice del semieje mayor es B, del centro al otro vértice es B, ¿sí? Esto es semieje mayor. Y vemos que tenemos una B y otra B, dos veces B. ¿Y qué significa toda esta distancia de extremo a extremo? Es decir, de aquí hasta acá. Pues todo esto es el eje menor. Perdón, aquí estoy viendo que me equivoqué. Menor. Es semieje menor. Bien. Nuevamente, del centro, ya dijimos que hay que ubicar los focos. Los focos van sobre el lado del eje mayor. Y les comentaba que la letra que utilizamos para la distancia del centro al foco es la letra C minúscula. ¿Sí? Ahora, ¿qué más me falta? Pues el lado recto. ¿Sí? Recuerden que el lado recto pasa por los focos. Ahora, ¿qué ecuación voy a utilizar? Bueno, si observamos, como el eje mayor es paralelo ahora al eje Y, entonces ahora la ecuación que voy a utilizar es esta Y menos K al cuadrado entre A cuadrado más X menos H al cuadrado entre B es igual a 1. Entonces nuevamente observen que decíamos el eje mayor es paralelo al eje Y. Entonces eje mayor es paralelo al eje Y. ¿Sí? Entonces semieje mayor es paralelo al eje Y. ¿Sí? Por eso utilizo ahora esta ecuación. Y nuevamente, para calcular el lado recto, pues es la misma ecuación. 2 veces B cuadrado sobre A. Ya dijimos que B cuadrado es la distancia del semieje menor. A, pues A ya dijimos que es la distancia del semieje mayor. La excentricidad es C sobre A. Ya dijimos que C, pues es la distancia que hay del centro al foco, ¿sí? Es la letra C minúscula. Entonces, muy importante. Esta es la C minúscula o distancia del centro al foco. Y A, pues A ya habíamos dicho que es la distancia del semieje mayor. Bien, otra fórmula que se me pasaba a comentarles es que tenemos esta ecuación. Sí, aquí recordemos que esto es la distancia del semieje menor B, sin importar si la elipse es horizontal o es vertical. B siempre va a ser la misma en ambos casos. Lo mismo A, sin importar si la elipse es horizontal o vertical, A siempre va a ser el semieje mayor. Y C, pues ya les acabo de comentar que es la distancia del centro al foco. ¿Para qué me va a servir esta ecuación? Pues bueno,
Va a haber ejemplos donde si ustedes conocen la distancia del semieje mayor y la distancia del semieje menor, pues esta ecuación les va a permitir calcular la distancia del centro al foco. ¿Sí? Esa es básicamente la ecuación que relaciona al semieje menor, semieje mayor y la distancia del centro al foco. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos que vamos a manejar en este tema de la ecuación de la elipse.